Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo, donde específicamente nos encontramos exponiendo los dones del Espíritu Santo, y esta sería la tercera parte de los dones de sanidades. Y creo que en todo ello siempre es bueno que iniciemos cada clase que Dios nos permite dar en Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 1, porque creo es un versículo donde debe de animarnos mucho a tomar esta iniciativa bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos, de poder llevar a cabo lo que Dios nos está enseñando. Y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, en este versículo, dentro del contexto de los dones espirituales, es que Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta es una gran verdad que debemos de recordarnos cada uno de nosotros. El no ignorar lo que estamos exponiendo es algo de vital importancia. Debemos de apreciarlo, debemos de profundizar, y ese es el motivo por el cual estamos exponiendo lo que la Biblia nos está enseñando tocante a la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos viendo que es, podríamos decir, herramientas que Dios nos está dando para llevar a cabo el ministerio. Como cristianos, aquí donde nos encontramos en este día, en este tiempo, o en esta época, es para que la Iglesia de Cristo sea capacitada. Es una concesión espiritual que Dios nos está dando a los cristianos para que tengamos esa capacitación a través de los dones y poder llevar a cabo el ministerio hacia adelante, poderlo llevar de la manera en como Dios nos enseña en su palabra. Y cuando hablamos de esta concesión o estas herramientas que Dios nos está dando, en cuanto a los dones, no necesariamente debemos de interpretar que esto es algo solamente para los que tienen madurez espiritual, ¿verdad? Eso es algo que debemos también de aclarar, y tenemos que entender que los dones espirituales no son, o digamos que no está evaluando al hombre o a la mujer que tiene una madurez espiritual. Y creo que la Biblia lo enseña muy claro. El apóstol Pablo, enseñando a los corintios, nos enseña que eran personas inmaduras, pero que inclusive, como dice en la primera carta de Corintios, capítulo número 1, versículo número 7, dice que no os falta ningún don. La iglesia de Corinto era una iglesia donde
Tenían abundancia los dones del Espíritu Santo, abundaban los dones en la iglesia de Corinto. Pero sin embargo, pasamos un poco más adelante, nosotros vemos en el capítulo número 3, en el versículo número 1, que el apóstol Pablo no podía hablar con sabiduría o no podía llevar ciertos mensajes acomodándolos a sus vidas, porque dice que eran hombres, ¿cómo? Carnales, eran niños en Cristo. Sin embargo, Dios les había concedido dones espirituales y vemos que abundantes dones, donde no escaseaban ningún don. Pero esto debe de aclararnos que los dones espirituales no es para aquella persona que cree que es maduro en Cristo o no nos está dando la evidencia de que los dones son para los maduros en Cristo. Vemos que nos está enseñando la palabra de Dios que en medio de la inmadurez cristiana, los corintios eran personas o una iglesia muy inmadura en cuanto a doctrina, en cuanto a conducta cristiana, pero sin embargo ellos tenían dones. Quiero decir con esto que no podemos decir o medir nuestro cristianismo en base a los dones. Los dones no están midiendo, ¿verdad?, nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo no se evalúa de acuerdo a los dones, sino es una vida de fruto, ¿verdad? Es como habita, cómo vivimos esos frutos de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como Juan también dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo número 6, el que dice que permanece en Él, dice que debe de andar como Él anduvo. Entonces, el cristiano que verdaderamente es aprobado por Dios no es aquel que tiene más dones o ciertos dones. Gracias a Dios por los dones espirituales. Pero lo que nos está enseñando la Biblia es que si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, entonces nos manda un cometido, ¿verdad? Tenemos un mandato, dice que debemos andar como Él anduvo. Y esto es lo primordial. Andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Tener una vida conforme a la persona de Cristo. Seamos hombres y mujeres formados cada día más al carácter de Cristo. Porque como os digo, podemos tener muchos dones y no ser maduros. No estar en un desarrollo correcto como Dios quiere para con tu vida, para con mi vida. Tenemos un ejemplo muy claro aquí cuando Pablo lo está enseñando también a los corintios. Pero también es otra gran verdad que todo cristiano tiene cuanto menos un don del Espíritu Santo. Eso es algo que debemos buscar, debemos preguntar a Dios, debemos examinarnos y en nuestro cristianismo debe de haber cuanto menos algún don del Espíritu. No es algo que digo, sino es algo que la Biblia nos enseña. Hemos visto en otras ocasiones, pero podemos ir, por ejemplo, aquí donde estamos, en Corintios, capítulo número 12, versículo número 7, versículo número 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nota lo que dice al inicio del versículo. ¿Pero a cuántos? Pero a cada uno. A cada cristiano, versículo número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a cuántos? A cada uno en particular, individualmente, como Él quiere. Pedro enseña también la misma cosa en 1 de Pedro capítulo 4, versículo número 10. Podemos leerlo. Donde el mismo apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Así que cada cristiano, cuanto menos, debemos tener un don del Espíritu Santo. Es importante saber qué don Dios te capacitó o me capacitó, porque a menos que nosotros pongamos a funcionar ese don o esos dones, nosotros no vamos a estar invirtiendo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Debemos de estar trabajando esos dones, poniéndolos en funcionamiento y sin duda alguna con el propósito, con el fin o el cometido de que Dios sea glorificado. Eso es, ¿verdad?
Entonces, el don que Dios te dio, o el don que Dios me ha dado, o nos ha dado a cada uno de los cristianos, es el don que debemos de estar poniendo en funcionamiento. Porque uno de los propósitos que vimos en cuanto a estos dones que Dios ha capacitado a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo es para edificación. Entonces, la iglesia es edificada cuando cada quien que tiene un don del Espíritu Santo lo está poniendo en práctica. Estamos funcionando con esos dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Eso es uno de los propósitos, aunque ya hemos visto que hay otros. Pero uno en especial es para edificación de la iglesia o para el bien común, para provecho. Pero esa concesión espiritual que Dios nos da a nosotros los cristianos tiene que ver con un cometido, y es que pongamos a funcionar el don para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Entonces nos encontramos aquí en Corintios 12, específicamente estamos en el versículo número 9, en la segunda parte, y estamos exponiendo o estudiando dones de sanidades. Dice el versículo número 9, hablamos del versículo número 8, es el cuarto don que estamos estudiando, pero en el 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya hemos visto, a otro palabra de ciencia, también, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, ya vimos también, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En esto de los dones de sanidades ya vimos también en la anterior clase que no solamente se refiere a sanidad física, sino que esos dones de sanidades en plural habla de dones en cuanto a sanidades físicas, pero también hablamos en cuanto a sanidades emocionales en el alma del ser humano. También estuvimos hablando en cuanto a sanidades de liberación de espíritus demoníacos o opresiones del enemigo. Entonces Pablo pone esto como algo, como lo que es en plural. Y en todas estas partes se habla de dones de sanidades, ¿verdad? Es una sanidad en nosotros, lo que opera a través de estos dones, a quien Dios le haya dado en particular como Él quiso, al miembro del cuerpo de Cristo, que se lo haya dado. Pero una de las cosas que nos toca ver, por eso vamos a estar dando una clase más, es a esta pregunta que surge, que creo que es una pregunta importante que la Biblia nos ayuda a contestarla. Y es, bueno, si Dios es un Dios que sana, ya vimos también el origen de la enfermedad cuando hubo pecado en el Edén, ¿verdad? De los primeros hombres creados, como era Adán y Eva. Esto es algo que nos ha afectado a todos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en cuanto al ámbito también físico. O sea, morimos como consecuencia del pecado. Estamos enfermos como consecuencia también ¿de qué? Del pecado. Cada vez que Dios sana es un anticipo de lo que Dios hará cuando estemos en su presencia de una manera plena o completa, donde ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ¿verdad? Pero hasta que no llegue ese tiempo de nuestras vidas, que es la glorificación o la redención, nosotros estamos sujetos a sufrimientos, a padecimientos o a enfermedades. Ahora, cada vez que Dios opera en nosotros o Dios nos sana, cosa que es importante que sigamos orando por sanidad, porque ya vimos una clase específica para este punto. La Biblia nos invita, nos enseña, nos exhorta a que oremos por los enfermos, pero cada vez que Dios en su soberanía responde y somos sanados, ¿verdad? Cada vez que Dios obra en esta manera, es un anticipo de lo que un día recibiremos en una manera plena. Pero ya vimos la importancia, ¿verdad?, de orar por la sanidad o por los enfermos. Y creo que merece la pena que volvamos a leer Santiago, capítulo número 5. Iniciamos aquí. Y es importante seguir orando por sanidad. Entre tanto, el Espíritu Santo no nos muestre lo contrario. Debemos de seguir orando por los enfermos. Y en el versículo número 14, en Santiago, capítulo número 5, versículo número 14 y versículo número 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí nos enseña de llamar a personas para orar por los enfermos. Dice que la oración debe de ser una oración de fe. Vimos también que la fe, muchas de las veces la Biblia nos enseña que ha de tenerla quien vaya a orar por el enfermo, pero también igualmente es importante saber que también la Biblia, que muchas de las veces la fe la tiene ¿quién? El enfermo, y ambos casos son válidos. Y en definitiva lo que nos está enseñando la Biblia es que Dios nos enseña a orar por sanidad, a pedir sanidad a Dios. Y Él puede contestar con un sí y sé sanado. Él puede contestar con un no y no sé sanado. Él puede contestar con sí, pero espera, ¿verdad? Él puede hacer lo que Él quiera. Creo que en esto es algo que debemos de tener presente. No podemos apartar el atributo de un Dios soberano ante ninguno de los dones. Siempre prevalece, ¿verdad?, la soberanía de Dios por encima de todo lo que Dios pudiera capacitarnos a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, repartiendo en particular como Él quiera repartir a cada uno. Pero es importante este punto porque aun cuando ya hemos visto la cavidad que tiene la doctrina de la oración por la sanidad, es algo que vemos que entra en una manera bastante extensa a lo largo de las Escrituras, que debemos de aceptarlo. También tenemos que entender que es importante que muchas de las veces las oraciones por sanidades no son contestadas. Igualmente, esta es una gran verdad que tenemos que aceptar, que tenemos que ver, pero nada mejor que verlo como la Biblia enseña. Y la Biblia en verdad nos enseña esto que estamos preguntando: ¿qué ocurre cuando Dios no sana? Entonces hay algo que tenemos que entender, ¿verdad? Y aun cuando Dios sane en una manera soberana, o aun cuando no se nos conceda esa fe especial para orar por un enfermo y sea sanado, aun en medio de todos esos inconvenientes que pudieran haber, Dios debe de ser quien tenga siempre la última palabra. Dios es soberano, ¿verdad? Y Él decide sanar o no sanar en una manera como soberana. Si nosotros simplemente nos aferramos, también estuvimos viendo este punto de aquellos que dicen, no, mientras que tú tengas fe, Dios siempre te sanará. Bueno, esto no solamente es antibíblico, sino que también trae mucho dolor al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Otras personas responden que Dios a veces, o a duras penas, o rara vez está sanando. También es un error. Creo que la respuesta que tenemos que tener siempre presente es que Dios sana soberanamente, siempre de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad. Y Él lo que Él hace siempre es perfecto. Es como también nos enseña Santiago, ¿verdad? Todo lo bueno y perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni variación, ni mudanza alguna. Lo que Dios hace, lo hace en una manera perfecta. Es su carácter, ¿verdad? Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo número 4, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo cuanto Dios hace es perfecto. Es algo que forma parte de su carácter. Pero la palabra de Dios nos está enseñando algo y me gustaría que expusiéramos un versículo que viene en Romanos, capítulo número 8, versículo número 28. Pensando en esta respuesta a la pregunta de lo que ocurre, o poder comprender un poco más el por qué a veces Dios no sana, dentro de la soberanía de Dios, este es un texto que sigue vigente en nuestros días e impera, ¿verdad?, de una manera por encima de todas nuestras situaciones. Esto prevalece por encima de todo lo que pudiéramos estar viviendo, lo que Pablo está enseñando aquí a los romanos. Aquí en el capítulo número 8, en el versículo número 28, vamos a leerlo. El apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice que son
son llamados. Es un texto inmensamente rico en cuanto a la doctrina del por qué Dios nos sana, o por qué muchas de las veces pudiéramos estar sufriendo situaciones que pudiéramos pensar que no debemos pasar por ahí, o algún tiempo de aflicción o de pruebas. Bueno, la Biblia nos está dando un gran consuelo a través de este texto que el apóstol Pablo está enseñando aquí a los cristianos en Roma. Y algo importante es cómo inicia, ¿verdad?, el versículo. Y sabemos. Los cristianos debemos de saber, no debemos ser ignorantes, ¿verdad? Es lo mismo que hemos visto en 1 Corintios, capítulo 12, versículo número 1. Pablo enseña a los corintios a que no fuéramos ignorantes, o que no fuesen ignorantes, que no ignorasen en cuanto a los dones espirituales. Pero la Biblia nos enseña en múltiples doctrinas que no debemos ignorar. Debemos de conocer las cosas como Dios quiere que las conozcamos. Para eso nada mejor que la Biblia. Por eso lo que venimos haciendo hace tiempo es desarrollando doctrinas bíblicas donde exponemos la Biblia, la palabra de Dios, y donde eso nos enriquece y nos aporta algo más de conocimiento en cuanto a bases bíblicas, porque necesitamos saber las cosas. Bueno, dentro de este contexto de lo que venimos diciendo, es lo que el apóstol Pablo presenta, y sabemos. Debemos saber. ¿Y qué es lo que debemos saber? Bueno, Pablo dice aquí en el versículo número 28 que a los que aman a Dios, o sea, sin duda alguna, debemos saber algo. Aquellos que amamos ¿a quién? A Dios. Pablo está dejando sin lugar a duda a los cristianos, a la iglesia de Cristo, a cada uno de nosotros como cristiano. Para cada uno de nosotros como cristiano es este texto. Este texto, como digo, impera en todas nuestras situaciones que pudiéramos estar viviendo, o que inclusive pudiéramos estar quejándonos de diferentes tiempos o en este tiempo presente. Si tú y yo somos hombres o mujeres que amamos a Dios por encima de todas las cosas, nosotros encontraremos el propósito de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Si nuestro propósito es que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, nos hemos conformado a su llamado, tú y yo estamos en buena línea, ¿verdad? Estamos bajo la soberanía de Dios y estamos entendiendo que Dios siempre hará lo perfecto, aun cuando nosotros muchas de las veces no lo veamos en nuestros días o en nuestros tiempos. Pero Dios todo lo que hace es perfecto. Él lo hace en el tiempo perfecto, en una manera perfecta, sobre hombres y mujeres imperfectos e imperfectas. Esa es la obra que Dios hace dentro del pueblo de Dios en cada uno de nosotros, los cristianos, ¿verdad? Obrando en nuestras imperfecciones. Para eso muchas de las veces tenemos que pasar por momentos de pruebas y momentos de dificultades que muchas veces no nos gustan. Pero en cada etapa de la que tú y yo vivimos, que no la hemos buscado como consecuencia de pecado, sino que estamos viviendo nuestro cristianismo, Dios está obrando, Dios está trabajando. Y muchas de las veces donde nos está dando, por decirlo de alguna manera, donde más nos duele. Ahí es donde Dios está tratando nuestros corazones. Pero no entendemos, vienen situaciones de golpe que no las entendemos, pero no las entendemos hoy. Posiblemente las vamos a entender dentro de un tiempo. Pero si Dios quiere algo sobre nuestras vidas, es como lo que nos enseña el libro de los Proverbios. Dame, hijo mío, tú, tu corazón, y miren tus ojos por mí, por mis caminos. El corazón es la esencia del ser humano. Dios quiere que nuestros corazones estén en sus manos. Dios no quiere ocupar un lugar segundo en tu vida ni en mi vida. Y a veces vamos tan acelerados en nuestro cristianismo que Dios en verdad no es lo primero. Y Dios usa tantas situaciones para recordarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es algo que tenemos que tener presente. El salmista lo dice muy bien en el Salmo 100, versículo número 3, cuando dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice, ovejas de su prado. Eso es lo que tenemos que reconocer, que Jehová, dice, ¿es quién? Es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces estamos en las mejores manos.
Dice que pueblo suyo somos ovejas de su prado. Pero este texto nos está alentando, nos está enseñando muchas grandes verdades de lo que tú y yo vivimos en nuestro cristianismo. Entender este pasaje o este texto, pero cuanto menos si podemos familiarizarnos y poder tener un contexto de ello o una claridad que nos aporte algo más de aliento en nuestros días, cuando vivimos X situaciones. De ahí que Pablo lo que viene diciendo aquí a los cristianos en Roma es, ante todo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no hay ninguna que quede fuera de las manos o del alcance de Dios, que aporten para nuestro bien. Cuando Pablo dice que todas las cosas son, ¿cuántas? Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Otra versión dice que cooperan para bien. Esto es, y ahora aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas de las veces, como nos suele acontecer en muchos pasajes que estamos leyendo, en algunos textos específicos, perdemos la riqueza del texto por no tener su contexto. Y este versículo no se puede entender sin los dos versículos precedentes. Es curioso, pero a veces simplemente hablamos de Romanos 8:28. Pero esto está incompleto si nosotros no exponemos o no entendemos o leemos lo que Pablo viene diciendo, y cuanto menos los versículos 26 y 27 están unidos a lo que Pablo dice y sabemos. O sea, es una continuidad, es una conclusión que el apóstol Pablo está sacando por lo que él viene relatando en el contexto. Y los versículos 26 y 27 es esencial. Para poder tener la correcta aplicación necesitamos leer los versículos también 26 y 27. Y en el versículo número 26, en Romanos capítulo número 8, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, dice que son como indecibles, o sea, no se pueden expresar, no se pueden hablar. Aletos es la palabra griega. No hay forma de cómo poderlo expresar en una manera comprensible. Pero dice que esa es la obra de intercesión que el Espíritu Santo hace. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por ¿quiénes? Dice que intercede por los santos. Aquí está hablando del Espíritu Santo, este otro paracleto que Jesús nos enseña en Juan capítulo número 14. Vamos a Juan capítulo número 14 por un momento, versículo número 16. El Espíritu Santo es el otro paracleto que presenta la causa de Dios, ¿verdad?, a nosotros. Esa es la obra, o ante nosotros, que el Espíritu Santo está haciendo o obrando. La palabra paracleto es una palabra compuesta del griego, y lo que significa es uno que ha sido llamado para estar al lado, ¿verdad? Por eso en Juan capítulo número 14, en el versículo número 16, dice: y yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador, o paracleto, que como hemos dicho, para es al lado y cleto es uno llamado. Uno que ha sido llamado para estar a nuestro lado. La palabra abogado en el griego también es paracleto. Y esto es importante porque lo que estamos viendo en Romanos 8:28, debemos entender lo que es la obra de la intercesión del Espíritu Santo al Padre. Porque cada una de nuestras oraciones son las oraciones que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está transmitiendo ¿a quién? Al Padre. Y Dios concede, de acuerdo a su voluntad y a su soberanía, cada una de nuestras peticiones. No sabemos cómo pedir, dice el apóstol Pablo. De ahí que el Espíritu Santo en nuestras vidas
o como hemos visto, ¿verdad?, el otro Paracleto que presenta la causa de Dios ante nosotros. Es importante porque nosotros vemos en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 1, y aquí nos enseña que Cristo, sin embargo, es nuestro Paracleto, pero sin embargo con el Padre. O sea, el Espíritu Santo que nos enseña en Juan es el Paracleto que presenta la causa de Dios ante nosotros. Pero sin embargo, Cristo, aquí en Juan capítulo 2, versículo número 1, es nuestro Paracleto con el Padre. De ahí que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre, a Jesucristo, el justo. En esta manera, volvemos a Romanos 8 y volvemos a leer los versículos que estamos viendo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es quien interpreta nuestras oraciones, ¿verdad? Él es quien está interpretando cada una de nuestras peticiones o cada una de nuestras oraciones para con Dios. Pero conforme a la voluntad de Dios, dice que entonces intercede ¿por quiénes? Por los santos. Interpreta las oraciones, pero conforme a la voluntad de Dios, dice que intercede por los santos. Y es ahí dentro de ese contexto donde el apóstol Pablo dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros entendemos en nuestra comunión que tenemos con Dios, ¿cuál es la parte o la obra del Espíritu Santo en cuanto a la interpretación de nuestras oraciones, cómo son llevadas al Padre? Y conforme a la voluntad de Dios es la intercesión del Espíritu Santo para con nosotros, y así opera en respuesta a nuestras vidas. Nosotros podemos entender o apreciar lo que Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito dice que son llamados, pero conforme a su propósito. Es una palabra importante y es una palabra que el apóstol Pablo presenta en varias ocasiones. La palabra significa antes y un lugar, o sea, es la palabra protesis. Pro es antes y tesis es un lugar. Para que entendamos, aquí la palabra propósito en el griego tiene que ver con un plan deliberado, un plan anticipado, una intención o un designio. Lo que Pablo viene diciendo, dice, bueno, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan o cooperan para el bien, pero esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios en cuanto a esa iniciativa de Dios, antes de lo que tú y yo pudiéramos estar orando o pensando y hablando, enfocando en cuanto a la doctrina de sanidad, Dios sabe de antemano, en una manera soberana, lo que nos conviene. De ahí muchas de las veces el tiempo que vivimos. Es un tiempo que nosotros buscamos siempre vivir en una manera estable, en una manera cómoda, donde nosotros tengamos el control de las cosas, queremos sentirnos seguros. Pero Dios precisamente muchas de las veces es lo que trae a nuestra vida como algo que se cae, o lo que trata con esos pilares de lo que tú y yo ponemos como algo sólido en nuestro cristianismo o en nuestras vidas. Solamente si tú y yo somos hombres o mujeres que amamos a Dios por encima de todo, sabremos y apreciaremos que todas las cosas, ¿cuántas? Todas cooperan o nos ayudan para bien. Dicho esto, tenemos que entender lo siguiente. Aun cuando tú y yo estemos orando, Dios nos hace ver por medio de este texto que el hecho de que tú y yo vivamos en ese padecimiento o en esa enfermedad
eso siempre será para el bien de los que amamos ¿a quién? A Dios. Eso es tener un equilibrio correcto. Eso es tener un equilibrio bíblico donde la última palabra siempre la tiene ¿quién? La tiene Dios, no nosotros. Nosotros siempre vamos a tener la tendencia de poner las cosas como a nuestra carne le gusta. Por naturaleza somos así. Nos gusta tener el control, nos gusta sentirnos bien, seguro. No nos gusta sentir sufrimientos o vivir sufrimientos o pasar por momentos difíciles. No nos gusta estar enfermos. La carne, ¿verdad?, detesta este tipo de situaciones. Pero ¿cuántas veces Dios ha usado algo de esto en tu vida o en mi vida para que podamos apreciar de que aquello coopera o cooperó para bien? Muchas. Yo personalmente hablo en mi propia vida. Si amamos a Dios, debemos de saber que todas estas cosas siempre nos ayudarán para bien, cooperarán para bien. Entonces aquí tenemos la respuesta, o una de las que también podemos ver otras, pero una de las más importantes en lo personal, donde Pablo viene diciendo, no importa. Si oramos y Dios no contesta en cuanto a nuestra oración específica por lo que venimos diciendo de sanidad, Dios tendrá algo mejor que sanar para con el enfermo. Y lo primero que nos aclara y vemos en una manera bastante evidente es para el bien. Todas estas cosas cooperan para el bien de los que amamos a Dios. Esto es, como dice la segunda parte del versículo, a los que conforme a su propósito, dice que son llamados. Esto es lo que significa la palabra propósito. Hay algo que va por delante. Los propósitos de Dios o los designios de Dios preceden a lo que tú y yo vemos o pensamos o deseamos, ¿verdad? Y en esa omnisciencia de Dios, de saber todas las cosas del pasado, del presente y del futuro, cuando Dios opera en esta manera en nosotros, nosotros como seres finitos no entendemos la obra de un Dios infinito. O sea, no hay como poder encajar en ese momento o en ese tiempo lo que Dios tiene para con nosotros. Y fácil pudiera hacer para ti o para mí quejarnos si Dios no nos sana. Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios está viendo todo por delante. Dios siempre mira, ¿verdad?, una película sabiendo su fin. Nosotros tenemos que estar en el desarrollo de todo ello para ver cómo acaba. Él sabe todas las cosas. Él sabe cómo acaban el fin de la historia, de la humanidad, por ejemplo, ¿verdad? No se le puede esconder nada. Porque Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios infinito. Nosotros no somos ni omniscientes y por tanto somos seres finitos. Y no podemos comprender lo que Dios pudiera estar haciendo en estos momentos, en estos días, con tu vida y con mi vida. Pero lo que sí sabemos y Pablo quiere que entendamos es que sabemos, debemos saber, ¿verdad?, que nuestras oraciones son interpretadas por el Espíritu Santo al Padre y son contestadas de acuerdo a la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces la voluntad de Dios es un acto soberano dentro de sus propósitos que tiene para con nosotros. Y si tú y yo somos hombres que hemos sido llamados conforme a su propósito, entonces acomodaremos en una manera correcta y bíblica la situación de la que estamos viviendo en nuestros días. En definitiva, nos interesará más, tendrá más valor la respuesta que Dios tiene para con nosotros que la que nosotros queremos para nosotros mismos. Y en medio de todos esos sufrimientos, en medio de todas esas enfermedades, dice aquí el apóstol Pablo, también en Romanos 8, pero en el versículo número 16, dice, el Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? De que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que dice, padecemos juntamente, ¿con quién? Con Él. Ya no hablamos en algo físico, Cristo no está físicamente, pero hablamos de unos padecimientos que tienen que ver por la causa de Cristo,
Pablo sigue diciendo, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones, ahí bien puede entrar cualquier enfermedad o cualquier dificultad, cualquier prueba que pudiéramos estar pasando cada uno de nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, qué importante es tener por cierto esto que Pablo está enseñando. Qué importante es ser hombres con convicciones bíblicas, porque esto es una convicción bíblica. Cuando Pablo dice porque tengo por cierto, es una convicción inamovible en cuanto a la enseñanza que Pablo tenía bien claro para con su vida. ¿Y qué es lo que Pablo tenía como algo cierto e inamovible? Dice que las aflicciones del tiempo presente, las que pudiéramos estar viviendo cada uno de nosotros los cristianos, Pablo dice, no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice que no son comparables. Tener por cierto, ¿verdad? Tener convicción de que lo que estamos viviendo en nuestros días, como consecuencia del pecado, muchas de las veces no solamente va a ser la enfermedad, sino ciertas aflicciones, pruebas. Tener por cierto que esto no es nada comparable. O sea, no se puede comparar con lo que recibiremos cuando estemos delante de Dios, ¿verdad? Muchas veces el ímpetu de la oración por la sanidad es quedar sano físicamente en este tiempo o en este momento. Y eso es lo que más nos interesa. Pero Dios sabe que eso tiene que tratarlo. En algunos casos responde, ya hemos visto. Pero también sabemos de primera mano en nuestras propias vidas, muy probablemente, que Dios no ha contestado o no ha sanado. Y ha tenido algo, ¿verdad?, en desarrollo con su propósito para con nosotros. Y tú y yo somos llamados a ser conforme o llamados conforme a su propósito. Nuestro llamado ha de estar conformado a los propósitos o a los designios de Dios. Esa palabra propósito, ¿verdad?, algo puesto delante, es muy importante. Esa palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. 4 de las veces tiene que ver con los panes de Levítico, ¿verdad? Recordamos en el templo, en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición. Lo recordamos, sino en Hebreos 9:2. Estos panes de la proposición que nos enseña aquí la Biblia, también nos está enseñando esta gran verdad, porque las otras restantes de esta palabra que aparece tiene que ver con esto que estamos exponiendo. Pero aquí de alguna manera también tenemos que ver que este es el pan que se colocaba delante, donde los sacerdotes el día de reposo lo solían cambiar todas las semanas. Eran cambiados estos panes que eran hechos de flor de harina. Y estos panes tenían un simbolismo en los panes de la proposición, y el simbolismo que tenía era en cuanto a las promesas de Dios para con ¿quién? Para con su pueblo. Estaba recordando en este pacto perpetuo, ¿verdad?, las promesas que Dios tenía para con su pueblo. Otra de las cosas que recordaba es el sustento de la provisión de Dios para con ¿quién? Para con su pueblo. Y el autor de Hebreos dice aquí en el versículo número 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Este pan, ¿verdad?, de colocar delante, que es lo que significa esta palabra. Pero esta proposición, ¿verdad?, tiene que ver con el propósito de Dios para con nosotros. Puesto delante, o sea, el propósito que Dios tiene para con nosotros es algo que antecede a nuestra manera de ver las cosas. Y esto es lo que nosotros debemos de apreciar de una manera como la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de hacerlo. Lo que el Espíritu Santo nos está enseñando con esto es que lo que Dios hace en una manera soberana está por encima de todas nuestras situaciones o toda nuestra manera de pensar, o va por delante de todas las voluntades de los hombres. Va por delante, está puesto delante, ese es el propósito de Dios. Yo creo que hay un versículo, o algunos versículos, pero en Romanos capítulo número 9, hablando de Jacob y Esaú, versículo número 11,
vemos cómo la soberanía de Dios está por delante de todas nuestras maneras de entender, de todas nuestras voluntades, de todos nuestros propósitos. Y ese es un versículo que de alguna manera rompe mucho nuestros esquemas, pero literalmente dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que permaneció fue el propósito ¿de quién? De Dios. Y eso es lo que nos interesa que en nuestra vida permanezca. Su propósito en cada uno de nosotros. Que a veces no lo vemos con claridad o no lo entendemos. Pablo también enseñaba a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo número 9. Dice, quien nos salvó, llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestro propósito o nuestras obras en este caso, sino según o conforme al propósito suyo. Y la gracia dice que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos. Y ese es un texto también muy importante. Quien nos salvó, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia dice que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos. El propósito de Dios es lo que debe de interesarnos a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Dios va a llevar hacia adelante. Hay un versículo en Daniel 4:35 que nos enseña esta gran verdad. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es un Dios soberano. Él hace siempre conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Él hace lo que quiere. Cuando decimos y decimos lo que la Biblia nos enseña, que Dios hace lo que quiere, debemos saber lo que nos está enseñando esta conclusión. Solamente hay alguien que pueda hacer lo que Él quiere y se llama Dios. A veces decimos, no, yo también hago lo que quiero, o el ser humano puede hacer lo que él quiera. Sabes, en verdad, lo que el ser humano quiere hacer no tiene que ver con lo que él quiera en una manera absoluta. Cada vez que el ser humano está haciendo lo que nosotros creemos o pensamos que hace lo que quiere, no es más que un reflejo de hacer lo que Él es y a quien sirve. Por ejemplo, si una persona no es cristiana y le decimos que haga lo que Él quiera, Él lo único que va a hacer es pecar ¿contra quién? Contra Dios. El único quien tiene todo el derecho bíblico de decir yo hago lo que yo quiero se llama Dios. Y ningún ser humano, aunque no lo encajemos, pero esa es la gran verdad, puede decir que Él hace lo que Él quiere. No, Él hace lo que Él es. Si es pecador, hace pecado, peca. Solamente hay uno que puede hacer lo que Él quiere en todo sentido. ¿Y se llama cómo? Dios. Eso solamente le corresponde a alguien soberano. Y Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera hacer. Y sabemos que todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. Así que la respuesta a nuestras oraciones, en este caso por sanidad, cuando no son contestadas, o no se sana o no somos sanados, Dios está haciendo siempre lo mejor. A veces está tratando con nuestras vidas en manera donde no logramos entender, pero hemos visto que la palabra propósito va por delante de lo que vivimos y eso es lo que se lleva a cabo. Eso es lo que Dios lleva hacia adelante. Eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar, que su propósito sea llevado a cabo en nuestras vidas. El propósito de Dios. Entonces debemos entender que todo coopera para el bien de los que le aman, los que son llamados conforme a su propósito, a ese plan anticipado. Tenemos algunos ejemplos bíblicos y con esto vamos a acabar, para poder ver de que aún en el tiempo de la iglesia primitiva, en medio de los mismos apóstoles
donde tenían estos dones de sanidades, por ejemplo en el apóstol Pablo, vemos que no siempre operaban estos dones, o no estaban operativos, o Dios no sanaba, aun cuando el mismo apóstol Pablo tenía este don de sanidad, o cualquiera de los apóstoles, porque es importante ver que lo que nos está mostrando la Biblia, lo que estamos exponiendo, es que las cosas cooperan para el bien de los que le aman todo cuanto acontece. Y en esos sufrimientos, que no son nada comparables con lo que vamos a recibir, Dios obra en una manera muy especial en cada uno de nosotros. Y Dios trata con nuestras vidas a través de muchas veces de este tipo de aflicciones o sufrimientos o enfermedades. Pero el mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo número 12, versículos del 7 al 10, la Biblia nos está enseñando a través de este pasaje y otros que no todos se sanaban aún en este tiempo de los apóstoles en la iglesia primitiva. 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. El mismo apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. ¿De dónde? De mí. Sobre esto hay muchas interpretaciones y no se llega a nada concluyente a lo largo del cristianismo sobre este pasaje, pero hay algo que es lo que más se puede entender y en lo que más está de acuerdo, es que Pablo tenía algún tipo de enfermedad y por 3 veces estaba rogando a Dios que quería que le quitase este aguijón de su carne. No era una vez, sino que Pablo pidió 3 veces, aun cuando no fuera una enfermedad. Bueno, pongamos alguna aflicción o algo que Dios permitió que estuviera en su vida, pero lo importante es para que no me enalteciese. O sea, para que no fuese arrogante o orgulloso. Dios permitió que esto estuviera en la vida de Pablo. O sea, Dios estaba tratando ¿con quién? Con Pablo. Después de que Pablo tuvo esta visión, ¿verdad? Y este privilegio de subir al tercer cielo. Y vio cosas que al hombre dice que no le era dada cómo expresarla ni hablarla. Pero Dios permitió esto en la vida de Pablo. Y Pablo nos está enseñando aquí, en el versículo número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mismo apóstol Pablo rogaba a Dios, oraba a Dios por 3 veces que quitara esta situación dolorosa en su propia vida, bien fuese enfermedad o aflicción, no importa. Creo en lo personal que era una enfermedad, pero no importa. Dios se había permitido que esto estuviera en él, pero dice para que no se enalteciera. Y la respuesta del Señor a Pablo es que bástate mi gracia. Qué madurez, ¿verdad? En el cristianismo, que tenemos la suficiencia de la gracia de Dios. Debe de haber. O hay cuando nos es suficiente su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora bien, Pablo concluye de esta manera: si la gracia de Dios es suficiente, y Pablo entiende que el Señor no le quitó aquella molestia o aquella incomodidad o aquella aflicción o aquel tormento o aquella enfermedad, pues Dios quería que la gracia de Dios fuese suficiente para con él, y esta gracia era el sostén de Pablo para no enaltecerse
o enorgullecerse de lo que él había visto. Dios le respondió a Pablo en este ruego, en estas 3 veces, orando a Dios para que le quitara, pongamos, esta enfermedad. ¿Le respondió? Sí, le respondió. ¿Le respondió conforme a su petición? No le respondió conforme a su petición. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y esto es lo que nosotros debemos de ver, lo que está escrito. Si nosotros salimos de lo que está escrito, nos desviamos. Si el mismo apóstol Pablo, quien tenía don de sanidad, no pudo sanarse a sí mismo, y como tampoco sanó a otros, que vamos a ver, significa que el propósito de Dios va por delante de la voluntad del hombre. Y es lo que nosotros no vemos. Es como Dios trata muchas veces nuestras vidas. Entonces deberíamos de responder en esta misma manera, ¿verdad? Que el Señor respondió a Pablo, o tener esta respuesta para con nosotros. Que la gracia de Dios sea suficiente. Que nos sea suficiente. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre, ¿verdad? Dice también en 2 Corintios 4:16 el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aun cuando Dios no responde en respuesta a esa sanidad, tenemos que entender, como el apóstol Pablo nos está enseñando, no desmayamos. Entendemos que aunque nuestro hombre exterior dice que se va desgastando a través de sufrimiento, enfermedades, ¿verdad?, hasta la misma muerte, debemos de recordarnos y tener presente que no obstante, dice, el hombre interior, dice que se renueva ¿en qué manera? Día a día. Ahí es donde deben de estar nuestros valores y nuestras prioridades, en la obra que Dios está haciendo dentro de nosotros, en el hombre nuevo, en el hombre interior. Esto debe de preocuparnos más, el estado saludable, de alguna manera, de una manera espiritual, dentro de nosotros, que el estado físico. Aunque hemos visto que Dios nos enseña a que oremos por sanidad. Pero esto no debe de prevalecer, nos debe de interesar más que el estado saludable interior que tengamos espiritualmente cada uno de nosotros. Dice que esto debe de renovarse día a día. Eso nos debe de preocupar más que nuestro estado físico, aunque bien recordamos que la Biblia nos enseña a orar por ellos. A veces los males o las enfermedades se curarán, y eso es algo donde nos permite dar gloria a Dios por ello. Pero otras veces no, y también debemos de dar gloria a Dios por ello. Si vamos a Filipenses, capítulo número 2, versículos del 25 al 27, aquí nos habla de Epafrodito, y nos enseña que estuvo a punto de morir, y cómo Dios no lo sanó en el momento de estar orando por él, o en el momento en el que estuvo enfermo, pero posteriormente lo hizo como respuesta a la oración. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo número 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En el momento que Epafrodito enfermó, no fue sanado, y estuvo, dice, a punto, esta enfermedad se agravó, donde la Biblia nos enseña que estuvo a punto de ¿qué? De morir. Pero como respuesta de las oraciones, o de la oración por sanidad, Dios sanó al final a Epafrodito. Y a mí no me cabe la menor duda que en ese tiempo Dios trató, si no bien con Epafrodito, con Pablo, con la iglesia de Filipo, no sé, pero Dios seguro que trató
Y en respuesta a esta oración no permitió que muriese como consecuencia a fin de esta enfermedad. Pero Dios lo sanó. Vemos un proceso de oraciones y Dios sana. Y no sanó inmediatamente cuando quedó enfermo. Tenemos otros ejemplos también en 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 23, con Timoteo. Versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora bien, Pablo tenía el don de sanidad, podía orar por Timoteo para que fuese sanado. Sin embargo, le dice, ya no bebas ¿qué? Muy posiblemente las aguas que estaba tomando Timoteo en ese momento, en ese tiempo, eran aguas contaminadas. Muy posiblemente. Y por causa de estar bebiendo este agua o su enfermedad en el estómago, dice, no bebas esta agua y toma un poco de vino como algo que te pudiera beneficiar en tu enfermedad en el estómago. Pero más allá del agua y del vino, estamos viendo la enfermedad que tenía Timoteo, y Pablo tenía el don de sanidad. Hemos visto que sí. En casos oró por personas enfermas y sanó, o liberó. Sin embargo, no sanó aquí a Timoteo. Le está diciendo, usa el vino como algo que medicinal, y no bebas ¿qué? Agua. Es importante ver que no siempre que se ora por sanidad, las personas son sanadas. Aun cuando hablamos de Pablo, que era apóstol, aun cuando estamos hablando de que tenía don de sanidades, vemos sin embargo que aquí él no sana a Timoteo. Pero también tenemos otro ejemplo en 2 Timoteo 4:20, Trófimo. En el versículo número 20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Y cómo dejó Pablo, el apóstol Pablo, con dones de sanidades? ¿Cómo lo dejó en Mileto? Enfermo. Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo. Entonces, es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que el propósito de Dios y la soberanía de Dios antecede a todo lo que nosotros pudiéramos, o veces de lo que nosotros pudiéramos orar a Dios o pedirle a Dios que haga en nosotros en cuanto a la sanidad. Ese momento de la enfermedad, Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Dios va a hacer lo correcto, lo bueno, lo perfecto. Dios tratará con nuestras vidas. Y aun cuando, volvemos a reiterar, cuando Él sane o no sane, siempre estará haciendo, y en eso es lo que tenemos que descansar, lo mejor, lo perfecto. Tanto Santiago como Pedro, ellos están alentando a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, que sigan hacia adelante, ¿verdad? Que en medio de todas las aflicciones, en medio de todos los sufrimientos o las enfermedades, Dios tiene el control de todas las cosas. Dice en Santiago capítulo número 1, versículo número 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí abarca algo bastante grande. Y sin duda alguna entre ellos la enfermedad. Sabiendo que la prueba de vuestra fe dice que produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales o íntegros, como dice la Nueva Versión Internacional, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que está aquí alentando Santiago a los cristianos. Que estemos gozosos en medio de las pruebas. Dice cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Eso es lo que no debemos perder, nuestro gozo que tenemos como cristianos, saber que Dios estará siempre obrando para nuestro bien y que esas situaciones que nos están aconteciendo cooperan y ayudan para el bien de los que amamos, ¿a quién? A Dios. Pedro también enseña la misma cosa. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6 y 7. El apóstol Pedro dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo número
7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro enseña el mismo principio. El que como cristianos estemos alegres o gozosos, aunque dice en el versículo número 6, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces concluimos de esta manera, ¿verdad? Yo creo que lo podemos dejar aquí. Si oramos a Dios, y debemos orar a Dios por sanidad, porque es lo que nos enseña la Biblia, y sana, Dios debe de ser glorificado por ello. De la misma manera, si oramos a Dios para que sane y Dios nos sana, Dios debe de ser también glorificado por ello. Y todas estas cosas cooperan, ayudan para el bien de los que amamos a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito dice que son llamados. Que el propósito de Dios se pueda cumplir o se pueda seguir cumpliendo en nuestras vidas es de vital importancia. Y como os digo, ¿verdad? Cuando oramos y Dios no contesta, damos igualmente gracias a Dios por todo, como Pablo enseña a la iglesia tesalónica en su primera carta, capítulo 5, versículo número 18. Dad gracias a Dios en todo, por todo. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por todo. El salmista nos dice en varias ocasiones que en medio de esas aflicciones Él pudo conocer los decretos de Dios. En medio de esas tribulaciones o en medio de esas enfermedades o aflicciones, Él pudo conocer a Dios y a su palabra. También dice el Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, antes de estar viviendo ciertos tiempos o aflicciones o enfermedades, dice, estaba como descarriado. Sin embargo, en medio de la aflicción o en medio de los momentos difíciles o pruebas de las que Dios esté tratando con nosotros, también puede ser para llevar a personas que no conocen a Cristo, ¿a dónde? A Cristo, a que haya ahora un clamor reverente, un clamor a Dios por la salvación de sus almas. Así que en medio de esa sanidad Dios puede traer un creciente vida de fe para con nosotros o una creciente santificación en nuestras vidas en medio de esos milagros o sanidades, y Dios también, no respondiendo a esas oraciones o a la oración de sanidad, Dios puede traer esa vida creciente en santificación o de fe de nuestra vida cristiana para con Dios. En todo ello, como decía Pablo en Romanos 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Poder llegar a esta conclusión que el apóstol Pablo presenta, ¿verdad?, en esa doxología, en el versículo 36 de Romanos 11, es algo de madurez. Es entender los propósitos de Dios en cuanto a la suficiencia o al contentamiento, a este principio que nunca debemos de olvidar en nuestras vidas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.